Bueno, ya está de regreso, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. La controversia del gobierno con el ISFA, que desembocó en la destitución del alto mando, cuyos integrantes son miembros del directorio del ISFA, ha tenido derivaciones políticas que son vistas desde ángulos diferentes. Desde el gobierno como amenazas golpistas y desde la oposición como una provocación también golpista. Fausto Cobo, militar profesional en servicio pasivo y activista político, coordinador del Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde ambas orillas se habla de golpismo, pero este no aparece por ningún lado. Madurez institucional de las Fuerzas Armadas, los golpes son reliquias del pasado. Este gobierno acostumbra cada vez que tiene problemas en la conducción del Estado, cuando se agrava la crisis, saca como fundamento, como distractor, el tema de la conspiración. Ya lo ha hecho en ocasiones anteriores y también el 30 de septiembre. Pero resulta muy ingenuo pensar que el tema del ISFA es un tema exclusivamente administrativo. Ese hecho, ese acto ilegal, ese acto ilícito, ese acto arbitrario está en el marco de una concepción política de lo que significa la seguridad nacional, de lo que significan las Fuerzas Armadas dentro del contexto del ejercicio del mando. Este gobierno pertenece al espacio internacional conocido como el Foro de Sao Paulo, y allí el objetivo estratégico planteado para estos gobiernos socialistas que se hacen llamar progresistas, que están ahí juntos y revueltos con las FARC, con los movimientos subversivos, es la destrucción y el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, porque las consideran un obstáculo, porque las consideran que no les permiten consolidar estos gobiernos autoritarios, estos gobiernos que concentran el poder. Si no, veamos, parece una foto, los lineamientos estratégicos del Foro de Sao Paulo. Por ejemplo, dicen, el primero es dividir al interior de las Fuerzas Armadas, creando un clima de lucha social, utilizando el discurso de la lucha de clases, del pueblo y del antipueblo. Los oficiales son el antipueblo, la tropa es el pueblo. No les importa que allí, en ese contexto, se destruya una institución tan gloriosa como son las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Pero en este caso concreto, el problema se refiere a todos, o sea, todos se van a jubilar en algún momento. O sea, el ISFA es una institución de seguridad social de todos, de la tropa y los oficiales. Y si este es un conflicto administrativo por la medida de hecho del gobierno que desconoce la seguridad jurídica, y si los miembros del Comando Conjunto son miembros del Consejo Directivo del ISFA, en vez de publicar un comunicado de prensa que, entre otras cosas, decía: no podemos estar de acuerdo que se debiten recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas porque lo prohíbe de manera expresa la Constitución en su artículo 372. ¿Por qué el Consejo Directivo del ISFA no impugnó ni ha impugnado judicialmente aún la medida del gobierno considerada abusiva? Porque tienen un concepto equivocado y peculiar de lo que significa la obediencia y la no deliberancia. Este gobierno cree que es una hacienda, que es un feudo, las Fuerzas Armadas y todas las instituciones, incluyendo el contexto general del país. Entonces, siendo directores del ISFA, siendo vocales del ISFA, del directorio, quieren aplicar este principio, utilizando presiones de parte de asesores del gobierno, del ministro de Defensa, que más parece ser un ministro de Defensa del Alfaro Vive o de cualquier otra parte, menos que defienda los intereses de las gloriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas. Una de las maldiciones que tienen las Fuerzas Armadas durante este gobierno han sido los malos ministros de Defensa. Pero en este caso, en el del Corcho Cordero, él reúne los requisitos de las 3 categorías del séquito de Correa, que son ser serviles, cortesanos y bufones. Y entonces... Sí, pero yo le pregunté acerca de por qué el alto mando tomó esa actitud. Por ejemplo, el general Paco Moncayo, que respalda, que es jefe del Comando Conjunto, que apoya la defensa del ISFA, señaló lo siguiente al respecto a la actitud del alto mando. Veamos.
Todos estamos bajo la norma legal, bajo la norma constitucional. Y el 159 de la Constitución dice que los militares son obedientes y no deliberantes y que están sometidos estrictamente al poder político y a la Constitución. Cuando el presidente incumple la norma constitucional que dice que los fondos previsionales son distintos a los del fisco y que ninguna institución podrá disponer de ellos, entonces es el presidente el que crea el problema y coloca al mando en una situación tan compleja que por supuesto ellos sabían que les costaría las posiciones que tienen, porque en efecto en una democracia donde se cumple la Constitución y la ley es inaudito que los militares tengan que salir a hacer una rueda de prensa de este tipo. Es decir, para el general Moncayo la obediencia es un deber. Ahora, si los miembros del alto mando sabían que los iban a destituir, ¿para qué hicieron esa declaración? ¿Para que los respalden o solo para que los destituyan? No debe Porque tienen que salir por la puerta grande. Es preferible aquello a estar sometidos en el marco de una inconstitucionalidad. Pero en el IFA no hicieron nada, ellos son miembros del directorio del IFA y no tomaron nunca ninguna decisión dentro del IFA. Porque no les dejan, porque allí boicotean, porque allí presionan, porque utilizan cualquier mecanismo, el fin justifica los medios para ir arrinconando al mando y provocando a la institución. No hay que creer que estamos queriendo un 30S, al contrario, no hay que caer en esa trampa. Este gobierno está de salida. Nosotros lo que tenemos que hacer es los activos, bloquear las penetraciones ideológicas que quieren convertir a las Fuerzas Armadas en un ejército popular, y nosotros los pasivos en la política, porque salir a las calles es política, juntos expresar políticamente cuál es la defensa institucional, cuáles son los fundamentos. Ya falta un año, hay que soportar esta arremetida porque es la única institución que queda y que no ha sido cooptada por este gobierno que nos odia, pero que nos necesita y que ha ido postergando sus decisiones de destrucción y debilitamiento porque ha surgido, por ejemplo, hechos como Angostura, como el tema del 30S, y entonces ahí sí, lloriqueando, vuelven su vista y su mirada a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y todo lo que han dicho les cae en la cara. Por ejemplo, ser árbitros de la democracia. Yo me pregunto, el 30S, el general González cuando sale a hacer una declaración pública y dice, estamos sometidos al poder civil, pero modifique el veto, porque eso perjudica a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y a la Policía Nacional, se llama ser árbitro de la democracia. Igualmente han convertido a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en fuerza auxiliar de la Policía Nacional. Eso es un tema político, porque en la ley han colocado que somos complementarios a la Policía Nacional, es decir, que las misiones de las Fuerzas Armadas son deducidas, no son prescritas, y eso significa sometimiento al cumplimiento de una política general de seguridad nacional. Ahora, en este caso concreto, el respaldo que hubo solo fue uno del personal en retiro que salió a las calles en algunas ciudades, en Quito, en Guayaquil. Tampoco hubo en las calles presencia del pueblo civil. Y el presidente de la República resaltó lo que ha hecho por las Fuerzas Armadas durante sus 9 años de gobierno. Veamos lo que dijo el presidente. Desde 2007, los ingresos del IFA han crecido 87 millones de dólares a más de 350 millones de dólares, mientras que los salarios y pensiones de retiro han aumentado entre 4 y 9 veces en el mismo periodo. En salarios, debemos tener la fuerza pública mejor pagada de la región, y en pensiones tal vez del mundo. Por ejemplo, un coronel de servicio pasivo como Fausto Cobo, en el 2001, ¿saben cuánto recibía? 661 dólares. ¿Saben cuánto reciben ahora con Revolución Ciudadana? 2.600 dólares. El ex jefe de inteligencia, Mario Pazmiño, recibe una pensión jubilar de 3.659 dólares. 3.659, ¿saben lo que es? Se jubila a los 50 años y 3.659 dólares por vida. O como el general Ernesto González, quien pensiona por jubilación 4.892 dólares, casi 5.000 dólares. Estas pensiones están muy elevadas. O las podemos elevarle a los que menos ganan en la Fuerza Armada y bajarle un poquito a los que ganan en exceso. Esta es la trampa que usted señala que debilita a las Fuerzas Armadas ubicándolas con un grupo privilegiado. Mire, esta lucha del pueblo y el antipueblo, la lucha de clases, el discurso demagógico y a veces hasta cantinflesco, es el que ha
ha buscado el debilitamiento institucional y de hecho, sobre todo en el servicio pasivo lo ha logrado, no en el servicio activo, porque claro, si usted pone a luchar los intereses sin decir la verdad, como por ejemplo en el caso nuestro, $600 ganaba en mi pensión porque estaba en sucres y fue dolarizada. Pero el presidente Gutiérrez firmó el decreto de homologación salarial que se ejecutó por partes en el gobierno de Palacios y también en el de la Revolución Ciudadana. Pero no es un regalo de la Revolución Ciudadana, es un reconocimiento del pueblo ecuatoriano que a través de sus impuestos, de su trabajo, ha creído que debemos ser meritorios de un régimen especial de seguridad social, porque nosotros no ganamos sobre tiempo cuando estamos activos, no ganamos cuando estamos más cuando estamos en los destacamentos, cuando estamos 1 año, 2 años lejos de nuestra familia, cuando nuestros hijos se educan en diferentes colegios y tienen que ser transportados de ciudad en ciudad, cuando nuestra vida está en riesgo permanente en contra de las amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico, y cuando ha habido amenazas internacionales, con gloria hemos defendido este país. Nosotros creemos que el papel de las Fuerzas Armadas se lo da políticamente. Este gobierno, por ejemplo, mientras baila con Bosé, con su séquito, estaba conmemorándose la batalla, un aniversario de la batalla aérea, la única en Sudamérica que llenó de gloria a este país en el CENEPA, y no asiste a esa ceremonia, pero sí baila y canta con una serie de ademanes allí frente al pueblo ecuatoriano con nuestro dinero, mientras las Fuerzas Armadas ecuatorianas se debaten con un ataque permanente y perverso de este gobierno que ya está de salida. El presidente Correa ya está de salida, y el ataque a mí es porque he tenido razón, porque después de 9 años que he denunciado que es una política de Estado la destrucción de las Fuerzas Armadas, ahora me está dando la razón los hechos. Precisamente ese es el problema de fondo. Él está de salida, pero dice que ha hecho cosas irreversibles. Usted también dice lo que ha estado haciendo como política de Estado, porque vemos que además de la triplicación de salarios y pensiones, el día que se instaló la constituyente de Montecristi y asumió plenos poderes, la Marina pasó a ocupar administrativamente Petroecuador por 3 años bajo un estado de excepción que según la Constitución solo podía durar 2 meses. Y el batallón de ingenieros del Ejército asumió contratos del plan vial de mayor volumen económico en la historia. Ahora, todo esto, aparte de las mejoras de pensiones y de salarios que él señala, no ha sellado ya una integración de la institución militar, de las Fuerzas Armadas, al proyecto político de la Revolución Ciudadana que supera largamente los 40 millones del ISFA? Gracias a Dios, no. Se ha debilitado la institución, pero no ha logrado cooptarla. Falta 1 año. Nosotros tenemos que resistir y la actitud de resistencia es una actitud política. Nosotros no podemos estar en la misma orilla de quienes son enemigos de las Fuerzas Armadas, declarados, confesos, y entonces están en la Corte Nacional de Justicia juzgando, como dice el Foro de Sao Paulo, a los militares que combatieron la subversión y el terrorismo. Nosotros no podemos estar del lado de quienes llaman a los asaltos de los bancos operaciones de recuperación financiera, porque dicen que ese dinero que está depositado de los ecuatorianos es también de la revolución o de cualquier tipo de acto subversivo. No podemos estar de acuerdo con las operaciones de recuperación alimenticia cuando se tragan cheques y dicen que por error, de buena fe seguramente se tragaron el cheque para engordarse con la plata y el dinero del pueblo ecuatoriano. Los soldados ecuatorianos no podemos estar en el mismo lado de quienes han dicho permanentemente que la institución militar ha estado infiltrada por la CIA o sirviendo a intereses internacionales de que no son los que tienen condescendencia con los nacionales, cuando esta historia de este país, el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas han estado siempre con su pueblo. En el tema de la Marina y en el tema del Cuerpo de Ingenieros han habido errores. Los mandos militares, todos de este correísmo, tienen gran culpa de lo que está sucediendo, pero unos más y otros menos. Por ejemplo, el último mando tuvieron dos actos que merecen nuestro respeto. El primero, ir allá a la Corte Nacional de Justicia, y me van a decir es que vivimos en democracia,
pero es que la justicia no está en manos no es independiente. El propio presidente dijo que le va a meter la mano a la justicia, y ahí entonces los que hicieron las operaciones de recuperación financiera asaltando bancos ponen el dedo y acusan a quienes salvamos a este país de que se conviertan en escenarios como los que están en la región cercanos, como por ejemplo Perú, Colombia, Argentina, Chile y otros países. Pero ya para concluir, entonces, el otro punto, ¿cuál es el otro punto del alto mando? ¿Perdón? Usted se refería a dos acciones del último alto mando, lo que fueron a la Corte, y el otro. No aceptar una orden ilegal. Son vocales del directorio y entonces no les pueden obligar a cumplir una orden dentro de un marco que no está la legalidad. Ya se han pronunciado todos los juristas de este país más connotados y saben que el proceso que se llevó a cabo con la compra-venta de los ramales entre el ISFA y el Ministerio de Ambiente se lo hizo en el marco de la legalidad. No fue un proceso de expropiación. Por consiguiente, el pronunciamiento del procurador es solamente solicitando la rectificación, no es vinculante. Ya prescribió además, de acuerdo al Código Civil, cualquier demanda por el tema de la figura del precio alto. Los puntos de vista del coronel Fausto Cobo, que agradecemos su presencia en Contacto Directo. Buenos días.